Estudiante de grado 11, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de programación en Visual Basic. En este video vamos a explicar el tema movimiento y animaciones en Visual Basic. Para el desarrollo de este tema hemos trazado el siguiente objetivo: aplicar las coordenadas en Visual Basic para movimientos y animaciones de objetos. Antes de comenzar la clase, quiero felicitar a aquellos estudiantes que han enviado las actividades de las guías de aprendizaje. Me refiero a la guía 01, 02 y 03. Para aquellos estudiantes que aún no lo han hecho, por favor envíalas para no tener problemas de notas con el segundo periodo. Bien, hagamos un repaso de las barras herramientas de Visual Basic. Entonces aquí encontramos esta rejilla que se llama la barra de herramientas formulario. Aquí esta herramienta que estoy seleccionando se denomina la barra de herramientas objetos, que contiene todos los objetos que nosotros podemos programar en Visual Basic. Por ejemplo, un picture, un label, un botón de comando, una imagen, entre otros. Aquí tenemos la barra de propiedades. Esta barra de propiedades, como su propio nombre lo indica, me permite colocarle propiedades a cada uno de estos objetos que yo arrastre o que yo vaya a programar. Entonces, recordemos que para programar en Visual Basic o para hacer un programa, lo primero que va a hacer es el diseño del programa en este formulario. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos las herramientas, las que yo vaya a necesitar, y posteriormente les programo cada uno de los objetos. Estas herramientas que nosotros aquí vemos arriba son las herramientas generales que son básicas y que se utilizan para guardar proyecto, para guardar el formulario, entre otros. Bien, pero el tema en sí que se presenta en las guías de aprendizaje es lo relacionado con coordenadas de Visual Basic. Digamos que las actividades propuestas en estas guías de aprendizaje están para desarrollar en el cuaderno a mano. No les estoy pidiendo que ustedes utilicen el software para el desarrollo de estas actividades, debido a que todos sabemos que muchos estudiantes no tienen el computador. Bien, entonces en primer lugar lo que debemos analizar son las coordenadas de Visual Basic. Entonces aquí tenemos mi coordenada X, mi coordenada Y. Para programar en Visual, para programar en Visual sobre la coordenada X, utilizamos la sentencia left. Y para programar en Y, utilizamos la sentencia top. Démonos cuenta que hacia mi derecha de la coordenada 0, o sea, 0, 0 en X, 0 en Y, hacia mi derecha, mi coordenada en X es positiva. Hacia mi izquierda es negativa. Ahora miremos con Y. Hacia arriba, Y es negativa, y hacia abajo, Y es positiva. Bien, ahora, si nosotros analizamos estas coordenadas en el entorno de una pantalla de un computador, podemos analizar lo siguiente, que aquí tenemos este punto rojo en esta esquina, parte superior izquierda, me indica la coordenada 0,0, es decir, no hay desplazamiento ni en X ni en Y, 0 en X, 0 en Y. En este otro punto, parte superior derecha de mi pantalla, démonos cuenta que me aparece la coordenada 10.000,0. O sea que desde este punto hasta acá hay un desplazamiento de 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 tips. Tip es la unidad de medida de la pantalla. Significa que de este punto acá, repito, hay 10.000. El tamaño o la unidad de medida varía de acuerdo al tamaño de la computadora o al tamaño de la pantalla de la computadora. Pues entre más grande, esta medida nos va a cambiar, y entre más pequeña, disminuye estos tips. Bien, ahora ubiquémonos en la parte inferior derecha. Tenemos nuestra coordenada 10.000,8.000, es decir, 10.000 tips en X, 8.000 en Y. Démonos cuenta que ya me desplazo tanto en X como en Y. Y finalmente, miremos la otra esquina. Parte inferior izquierda. 0 en X, no hay desplazamiento en X, y 8.000 en Y. Bien. Aquí en la parte también puedo ubicar la coordenada, digamos, en todo el centro de la pantalla. Va a ser 5.000,4.000. ¿Por qué 5.000? Porque es la mitad de X. Y 4.000, pues la mitad de 8.000. Bien. Entonces, una vez tengamos claro estas coordenadas, sobre todo estos signos, que es lo que precisamente yo les pongo, que les pongo en las actividades para que analicen, ¿sí? Esto no es para que ustedes aprendan de memoria, simplemente es para que analicen estos signos y los apliquen en el momento de desarrollar las actividades. Bien, entonces analicemos
estos 4 puntos, o mejor, analicemos los signos cuando nos ubicamos en los 4 extremos de la pantalla. Vamos a suponer que este es un objeto, un picture, una imagen. Si yo quiero darle la dirección del movimiento, como lo indican las barras de desplazamiento, perdón, las flechas, estas flechas que están acá, demos cuenta que esta flecha de desplazamiento es hacia mi derecha, esta flecha es diagonal y esta flecha es hacia abajo. Entonces, démonos cuenta que para este movimiento, es decir, si queremos, repito, darle movimiento a este objeto de esta manera, de izquierda a derecha, mi coordenada left o en X es positiva y mi coordenada en Y o top también es positiva, ¿cierto? Exacto. O sea, todo este movimiento que muestra la figura. Bien, ahora cambiemos de posición. Vámonos a esta esquina superior derecha. Démonos cuenta aquí, si hago un desplazamiento de derecha a izquierda, mi coordenada en X es negativa. Mi coordenada en Y es positiva, ¿cierto? Exacto. De esa manera es que debemos analizar. Bien, ahora si tenemos movimiento, ya en la siguiente esquina, parte inferior derecha, démonos cuenta que si vamos a mover el picture o la imagen hacia arriba, como lo muestra la flecha, mi coordenada en Y es negativa, ¿cierto? Ahora si vamos a mover mi objeto de derecha a izquierda, mi coordenada en X es negativa, ¿cierto? Entonces en ambas coordenadas va a ser negativas. Y finalmente miremos acá en la parte inferior izquierda. Hacia arriba es negativa, hacia mi derecha es positiva. Bien, ahora también podemos hacer los movimientos de forma diagonal, ¿no? Pero igualmente, si este movimiento es diagonal, pues también va a ser positivo en X y negativo en Y. Lo mismo acá. Si vamos a hacer este movimiento en diagonal, positivo en X y positivo en Y. Bien, ahora hagamos unos ejercicios de aplicación que me permiten aplicar, digamos, este concepto de coordenadas. Bien, miremos el primer ejemplo. Me dice, realiza el código fuente para mover el picture 1, este es mi picture 1, aquí lo muestro, ¿cierto? Tal como muestra la siguiente figura. Entonces, esta es la figura del ejemplo o del ejercicio. Entonces, ¿qué me pide la actividad? Pues que yo haga el código fuente. Este es el código fuente que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Repito, no le estoy pidiendo que ustedes utilicen el computador para hacer el programa. Entonces, este es el código fuente. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar las coordenadas según el movimiento. Entonces, la figura me dice que debo hacer el código fuente para mover este objeto de esta esquina, perdón, de aquí del punto 0,0 hasta la esquina superior izquierda de mi computador. Bien, entonces lo primero que hacer es, lo que yo puedo hacer es trasladar mi coordenada a este punto. O sea, esta es mi coordenada y la coloco acá y la coloco acá. Démonos cuenta que en Y, en top es negativo y en X, left es negativo. De ahí estos signos. O sea que en las actividades de la guía 03, estudiantes de grado 11, lo único que ustedes deben cambiar es el signo. ¿Por qué? Porque el signo es el que me da la dirección del movimiento de la figura. El código fuente como tal va a ser el mismo para todos. Entonces aquí no hay problema de, digamos, de cambiar el código fuente. Es el mismo para todos. Bien, ese es el primer paso. Una vez tenga claro mis signos, mi movimiento o las coordenadas más bien, pasamos al segundo paso, que es digitar el código fuente. Entonces, este primer código que dice private for load, ¿para qué? Lo explico. ¿Para qué significa este código? Este código lo que yo hago es ubicar el picture 1, este picture 1, darle una ubicación en mi formulario. Entonces, por ejemplo, yo digo que aquí el picture 1 tiene una coordenada en X 10.000 y en Y 8.000. Entonces, ese más o menos queda ubicado en esta esquina. Aquí en esta esquina es donde yo lo voy a ubicar. De tal manera que cuando yo ejecute el programa, pues me aparezca acá y no me aparezca en otro lado, ¿sí? Este es el objetivo de esta primera código de línea que les estoy explicando. Bien. Siguiente código, private subtimer 1. Para hacer movimientos en Visual, en la práctica, necesitamos estos elementos o estos objetos que llaman timers o temporizadores. ¿Su función cuál es?
realizar movimientos, darle un movimiento a las figuras. Bien, te digo, aquí voy a programar el timer 1. Digo, si private timer 1, recuerde que en la práctica nosotros hacemos doble clic sobre este objeto, sobre timer, y me aparece estas dos líneas, private timer, rayal piso timer y la sentencia en sub. Estas tres líneas si las debo digitar o las debe digitar la persona que esté programando. Listo. Entonces, ¿qué me traduce este código fuente? Dice, si el picture 1, o sea, este picture, punto top menor a 5000. Entonces, ¿qué significa esto? Este menor a 5000 significa que es el punto en el cual el objeto se detiene. O sea, que de este punto a este punto hay 5000 tips. Yo lo puedo cambiar, no importa. Si le quiero que llegue hasta esta esquina, pues le coloco 8000 o 10000, no hay problema. Bien, entonces, picture 1, o sea, que me voy al picture 1 en una dirección de la coordenada x menos 20. ¿Por qué menos 20? En left, porque mire, démonos cuenta que left es negativo, ¿sí? Punto picture top menos 20. ¿Por qué menos 20? Igualmente top también es negativo. Este 20, este número entero, es, digamos, la velocidad con que se desplaza la figura. Entonces, si yo quiero que ese movimiento sea bien diagonal, pues significa que esto tanto en left como en top debe contener un número entero. Si yo le aumento a top, pues la figura ya no va a ser bien diagonal, sino que se dispara hacia este lado. Puede ser a este movimiento. O lo contrario, si le aumento en left, la dirección se dispara más, o sea, tiende más hacia el eje X de mi izquierda. Bien, y finalmente programo el botón salir. Entonces doble clic sobre el botón salir y simplemente digito la sentencia en. Entonces repito, al dar doble clic sobre salir me aparece private subcommand 1, ya aparece por error, no hay necesidad de digitarlo, al igual que en sub. Y simplemente yo llego y le coloco en. Bien, entonces, bien. Aquí este punto me indica precisamente la coordenada en la cual yo ubico, esta coordenada en la cual yo ubico, mi objeto, al cual le vamos a dar el movimiento. Bien, para explicar un poquito mejor, quiero presentar, vamos a hacer el ejercicio aplicando el software. Entonces, el ejercicio que les acabo de explicar, lo vamos a desarrollar acá. Miren, entonces, el primer paso es arrastrar los objetos, en este caso el picture 1, vamos a suponer que esta es la imagen, ¿sí? Y le vamos a dar este movimiento, ya, aquí está el movimiento, o sea, de esta esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda. Entonces analizamos las coordenadas, ya sabemos que hacia este movimiento me da negativo en X, perdón, negativo en Y, negativo en X, ¿listo? Bueno, entonces una vez programemos los objetos que vamos a utilizar, procedemos a digitar el código fuente. El código fuente que está aquí es el mismo que ya expliqué, ¿sí? Aquí le doy las coordenadas al objeto, aquí programo el timer para el movimiento y aquí programo el botón salir. Se me olvida una cosita acá, miren. Démonos cuenta que aquí cuando yo selecciono el picture, automáticamente aquí el software me da las coordenadas. ¿Sí? Entonces ya estas coordenadas simplemente lo que hago es trasladarlas acá. ¿Para qué? Para ubicarla en la posición que el programador, que la persona que esté haciendo el software lo requiera. Bien, entonces una vez tengamos el software, ¿cierto? Nuestro código fuente, este es nuestro código fuente, procedemos a ejecutar nuestro programa. Entonces aquí, ejecutar. Démonos cuenta que en este momento nuestro programa, nuestra figura, nuestra imagen se está moviendo, moviendo en esta dirección. Listo. Entonces doy clic en salir. Vamos a modificar, aquí vamos a modificar el movimiento de tal manera que esta figura, que esta imagen se mueva de derecha a izquierda en forma recta. De izquierda a derecha en forma recta. Entonces analizamos el movimiento en este sentido. ¿Sí? También sigue siendo negativo, miren. Pero entonces como ya no hay movimiento en Y, porque es en línea recta, voy al código fuente y lo modifico. En top coloco -0. Y ya en este momento la imagen se debe desplazar de mi derecha a izquierda. Anteriormente les decía que
yo puedo darle un movimiento de tal manera que no se mueva de forma diagonal, de una forma diagonal precisa, sino que de pronto exista más movimiento en Y o más movimiento en X, o sea que la figura haga este recorrido. Pues simplemente lo que debemos hacer es lo siguiente. Si vamos a programar el objeto de tal manera que se mueva más, veámoslo como está en 30, que se mueva más hacia el eje X, pues lo aumentamos acá en LED. Entonces le decimos, ya no le hicimos 30, sino le hicimos 60. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo, repito, es aumentar la velocidad en X, que el objeto tienda más hacia la coordenada X. Mira, ¿sí? Entonces aquí ya se aumenta más hacia allá. Ya no llega casi, no mira a este lado. Bien, entonces, bien, esto es como una especie de explicación para que ustedes tengan más clara, ¿sí? Aclarar dudas de las actividades que se deben desarrollar en la guía 03 y 04. Bien, continuamos con el tema. Aquí les tengo otro ejemplo. Dice, realiza el código fuente para mover el picture 1 tal como muestra la siguiente figura. Utiliza el timer 2, que vamos a utilizar este timer. Entonces, igual que el anterior ejercicio, lo primero, analizar el problema, analizar el ejercicio. Démonos cuenta cómo es el movimiento. O sea, que el movimiento parte del eje 0.0 hasta este eje, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, solo hay movimiento en X. Démonos cuenta que en Y no hay movimiento. Bien, entonces acá, trasladamos nuestra coordenada hacia este punto para analizar el ejercicio. Démonos cuenta que el F es positivo, top es positivo. Listo. Nuevamente, necesitamos el código fuente. Entonces, decimos, ubicamos las coordenadas 100,100. ¿Por qué 100,100? El picture. Porque debe ser en esta esquina. En esta esquina, ¿sí? Exacto. Entonces, posteriormente, programo el timer 2. Y lo mismo, le digo, si el picture 2, que se tengan 5000, o sea que de este punto a este punto, el objeto se va a tener en 5000, ¿sí? Y repito la misma código fuente que el anterior ejercicio. Lo único que cambio es los signos. Démonos cuenta aquí, ya left es positivo y no hay movimiento en top, ¿sí? O sea, aquí no hay movimiento hacia abajo. O sea, por eso aquí le coloco 0, porque únicamente hay movimiento en X, ¿sí? Y es positivo. Bien. La otra actividad que consiste, que se encuentra en la guía 04, ellas animaciones en Visual Basic. Entonces dice el ejemplo, escriba el código fuente para realizar la siguiente animación de imagen, tal como muestra la siguiente figura. Entonces analizamos la figura, lo mismo que el anterior ejercicio. Démonos cuenta que la dirección del movimiento es hacia abajo, significa que, a diferencia del ejemplo contrario, aquí hay movimiento en Y, pero no hay en X. O sea que muy seguramente el left debe ser 0, como aquí está, miren, left 0. Bien, entonces analizamos el movimiento, ¿sí? Ya analizamos que es positivo acá, X positivo, top positivo o Y positivo. Nuevamente ubicamos las coordenadas, ya esto lo manejamos, ya sabemos que aquí la coordenada 0.0, entonces le colocamos 100 en X y 100 en Y para que no quede, digamos, en todo el vértice, en toda la esquina, y empiezo. Aquí cambia un poquito el código fuente con relación al anterior. ¿Por qué? Porque para hacer animaciones yo tengo que declarar variables. En este caso, utilizo la sentencia static L as integer. ¿Qué significa este código? ¿O para qué utilizo este código mejor? Para declarar una variable. En este caso mi variable va a ser L y va a ser una variable entera. Listo. Esta variable la puedo cambiar, puedo colocar X o otra letra. Lo importante es que si usted cambia acá, si le coloca X, pues se debe mantener aquí también X, X y X. Listo, entonces empiezo a programar. Una vez declare variables, empiezo mposa. Bueno, ¿por qué mposa? Resulta que aquí yo manejo, o para hacer esta animación, se utilizan mínimo 3 imágenes. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. Esta imagen 1 yo fui a la barra de propiedades, o vamos a la barra de propiedades, y le cambiamos el nombre. Es decir, que para programarla, yo ya no la llamo imagen 1, sino ya la llamo abierta.
la imagen 2 para programarla la voy a llamar cerrada, y la imagen 3 para programarla ya no es imagen 3 sino mposa. Por eso yo comienzo aquí con mposa. ¿Y qué pasa? Que el código fuente, la programación del código fuente recae sobre esta imagen 3, o sea, sobre mposa. Ya ahorita les muestro nuevamente en el software cómo se cambian las propiedades y hacemos el ejercicio de manera práctica. Bien, continúo. Entonces, si la variable, perdona, que entonces digo mposa, que se mueva la mariposa, o sea, que se mueva la imagen 3, en left igual más 0. En left más 0 porque no hay movimiento en X. Y que esa imagen se mueva en top a una velocidad de 500, o sea, hacia abajo se mueve en 500. Si esto es así, entonces mposa picture, entonces en un primer instante la imagen me muestre o sea, el software me muestre la imagen de la mariposa con las alas abiertas. Y que también en un segundo, digámoslo así, el software me muestre la imagen 2, es decir, la imagen que contiene la mariposa cerrada. O sea, en este caso, una imagen contiene las alas abiertas, en otra imagen, en la imagen 2, las alas cerradas. Y al unirlas, pues obviamente me está simulando que la mariposa aparentemente está volando. Bien, en zip y termino acá la sentencia. Bien, entonces ahora también expliquémoslo en el software para que ustedes tengan un poquito más claro. Entonces vamos al software. Entonces este ejercicio está en el formulario 2. Recuerde que el Visual me permite aquí crear más formularios para así hacer un programa bien complejo o más extenso. Entonces vamos aquí al proyecto, propiedades, y seleccionamos el formulario 2, que es donde se encuentra ese ejemplo. Lo voy a aceptar y lo ejecuto. Entonces démonos cuenta aquí, ¿sí? Lo que hago es, en esta animación es programar de tal manera que en un instante, en el primer segundo, me aparezca la imagen que me muestra la mariposa con las alas abiertas, en el segundo me muestre la mariposa que aparece con las alas cerradas. Al compilarlas, pues me genera este efecto. Ya lo demás es que es cambiar el movimiento. Por ejemplo, yo le puedo cambiar el movimiento a esa animación. Aquí se está moviendo de forma diagonal, perdón, acá, de forma diagonal. Yo puedo hacer que se mueva en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Cambia las coordenadas. Si mueve en esta dirección, ¿cierto? O sea, de mi izquierda a mi derecha, ¿cierto? De mi izquierda a mi derecha, pues démonos cuenta que las coordenadas van a ser positivas. Y únicamente hay movimiento en X, o sea, tengo que quitarle el movimiento Y. O sea, que únicamente voy acá, le coloco 100 y en top le coloco más 0, sí. Más 0 porque, repito, solo hay movimiento en X y lo ejecuto. ¿Sí? Ahí en ese caso se mueve de derecha a izquierda. Ya es cuestión de aumentar la velocidad. Aquí la velocidad es bastante lenta, pues le podemos aumentar más la velocidad. ¿Dónde le aumento la velocidad? Repito, acá. Acá se le aumenta la velocidad. Bien, pues continuemos acá con la explicación de nuestra guía 04. Bien, muchachos. Bueno, creo que hemos terminado la clase. Espero que este video les sirva para el desarrollo de las actividades de la guía 04. Gracias.